El día de hoy vamos a ver la explicación de la moldería para el pantalón clásico, el básico de pantalón. Para empezar a hacer nuestro molde de pantalón debemos tener unas medidas claras de la tabla de medidas, como son el contorno de cintura, de la cadera, la altura de cadera, la altura de tiro, el largo total del pantalón, la bota, la rodilla. Bueno, para empezar a hacer nuestro molde, nosotros vamos a ver dos teorías. Para que ustedes vean la forma de las dos, ustedes van decidiendo con cuál se van quedando, cuál les parece mejor, o dependiendo del diseño pues trabajarán determinada moldería. Esta teoría está en el libro de patronaje italiano que ustedes tienen ya cargado en la plataforma. Entonces, esta teoría es un sistema distinto al que hemos venido trabajando. Si es una teoría con letras, que maneja con letras, entonces yo les voy a ir indicando. Nuestra teoría empieza con, ustedes pueden o no marcar las letras, es según pues como ustedes lo deseen hacer. Entonces, nosotros vamos a empezamos con el delantero y nos dicen que vamos a trazar un ángulo. Entonces voy a trazar un ángulo. Voy a trazar aquí un ángulo. Y en la teoría del libro italiano pues nos marcan a través de letras, ¿sí? Si ustedes quieren pueden marcar letras, o si no, simplemente van llevando la secuencia. En el libro nos dicen que este es el punto A y que de A a B vamos a marcar la altura de la cadera, que son 18 centímetros. Yo voy a hacer mi molde a mitad de escala, entonces todas las medidas las voy a dividir en la mitad. Entonces, como la altura de cadera son 18, yo marco 9 y marco el punto B. Entonces, de A a B tenemos la altura de la cadera. Luego la teoría nos dice que de A a C marquemos el largo del tiro. Nosotros, según el libro, la altura de tiro es 26. Entonces, desde A marco hacia abajo 26. Entonces, yo acá marco 13. Voy a tomar la misma medida hacia acá porque este punto lo debo descuadrar. Entonces, para que se me vaya bien derechito, yo tomo la misma medida que hay acá, la tomo acá y trazo la línea, que sería lo mismo que escuadrar, pero para ir más a la fija yo lo hago de esta manera porque a veces algunas escuadras realmente no son tan escuadras, no están tan bien escuadradas. Listo, y acá entonces tenemos el punto A, punto B y punto C. Ahora la teoría nos dice que de B a B1 marquemos hacia la izquierda 1/4 del contorno de cadera. Ahí nos dice que más amplitud. La amplitud es lo que yo le quiero dar de más si quiero que mi pantalón me quede amplio. En este caso nosotros no lo vamos a hacer con amplitud. Simplemente vamos a marcar la cuarta del contorno de cadera, que son 24. Entonces, de B a B1 voy a marcar 24 centímetros. Y puedo marcar aquí la letra B1. Ahora nos dicen que de B a B2 escuadrar hacia la derecha. Este es el punto B y nos dicen que de B a B2 escuadre hacia la derecha medio centímetro. Pues como estoy trabajando a mitad de escala, solo marco 0,25 y ahí marco el punto B2. Entonces miren lo que hicimos. Simplemente de B a B1 marco la cuarta del contorno de la cadera y luego de B a B2 saco medio centímetro. Y nos dicen que lo unamos con el punto A. Entonces en recta voy a unir
B2, que fue el medio que saqué, con A. Listo, acá ya lo tengo. Ahora voy a trabajar desde el punto C a C1, voy a marcar lo mismo que marqué de B a B1, o sea, una cuarta del contorno de la cadera, que son 24 centímetros. Y puedo unir estos dos en línea recta. Ahora, entonces uní C con C1. C1 con B1 los uno en línea recta. Ahora, ¿qué me dice la teoría? Me dice que de C a C2, es decir, que de C hacia afuera, hacia la derecha, de C a C2, marque un 20avo del contorno de la cadera. El contorno de la cadera son 96 y un 20avo de 96 es 4.8. Entonces yo desde C, acá, desde C me voy hacia la derecha, a marcar 4.8. Entonces quiere decir que esta línea de tiro la voy a prolongar y voy a marcar en este punto C2. Entonces, ¿qué hice? De C a C2, un 20avo del contorno de la cadera. Quiere decir que 96 lo divido en 20 y lo que me dé lo aplico aquí en esta media. Ahora nos dicen que unir en curva C2 con B2. Entonces cogemos el curvígrafo. Esta curva debe quedar aquí. No se me marca mucho, está muy... Voy a marcarla con esta para que me quede más. Entonces aquí hago la curva, queda un poco levantada, la curva. Y aquí ya tengo toda la línea de tiro, es por esta y por la curva. Ahora, ¿con qué seguimos? Ahora nos dicen que el punto D es la mitad entre C1 y C2. Acá tengo C1, C2. Voy a hallar la mitad de esta medida y ahí ubico el punto D. Entonces aquí tengo el punto D, ¿sí? La mitad. ¿Qué va a hacer este punto? Este punto lo voy a escuadrar hacia arriba y hacia abajo, y ese va a ser el hilo de la tela. Esa es la línea de aplomo. Si recuerdan, cuando se quebraban, o todavía que se quiebran, es cuando se planchan los pantalones y se le hace la línea del quiebre. Esa es esta línea. Entonces, ahora nos dicen que escuadremos D hacia la cintura y ubiquemos el punto E. Entonces ya ustedes saben que escuadrar es que yo cojo mi escuadra, ¿cierto? Aquí donde forma el ángulo recto, lo ubico sobre la línea, hasta donde está el punto D, y prolongo hacia arriba. Y ahí ya tengo, aquí arriba voy a marcar el punto E. Aquí en la cintura marco el punto E. Ahora me dice que E de 1, bueno, acá nos dicen que de E a D1 voy a marcar la línea de rodilla, pero si ustedes de pronto en el cuadro de medidas no tienen una altura de rodilla, entonces yo no la voy a marcar en este instante, sino ahora cuando tengamos el largo del pantalón les voy a indicar cómo sacamos la altura de la rodilla. Ahora nos dicen que desde E hasta F, o sea que voy a prolongar esta línea, este punto de yo lo escuadré. Ahora esa línea la voy a escuadrar hacia abajo, la voy a prolongar, perdón. La prolongo hacia abajo,
Y desde E, o sea, desde este punto que va a ser acá la cintura, voy a marcar sobre esa línea el largo del pantalón, que son 105. Entonces marco el largo del pantalón. Entonces yo tengo aquí, ya ubiqué. Entonces me dicen que de E a F, entonces yo aquí voy a marcar F y este es el largo del pantalón. Listo. Ahora en la teoría nos dicen que de A hacia A1 voy a marcar, entonces de A sobre esta línea voy a marcar A1 y A1 se refiere a 1/4 del contorno de la cintura más 3 centímetros. El contorno de la cintura son 72, dividido en 4 me da 18, y 18 más 3, 21. Entonces marco los 21 y ahí marco A1. Entonces de A a A1 marco 1/4 del contorno de cintura más 3 centímetros. Ahora nos dicen que de A1 hacia arriba escuadre 1 centímetro. Entonces yo cojo la escuadra, pues miremos bien acá. Entonces yo cojo la escuadra y hacia arriba pongo mi escuadra sobre la línea de cintura en el punto A1 y escuadro hacia arriba. ¿Cuánto? 1 centímetro. Este punto lo desplazo hacia arriba 1 centímetro. Listo, ya escuadré hacia arriba 1 centímetro. Ahora lo que voy a hacer es que voy a unir, este sería el punto A2, este que acabé de prolongar hacia arriba, sería el punto A2. Entonces ahora me dicen que unir A2 con B1 y con C1. Entonces yo ya tengo aquí B1 y C1 unidas, entonces con esta que es la curva de cadera, uno esos puntos. Voy a unir B1 con A2, o sea, aquí el punto donde yo subí el centímetro. Bueno, entonces unimos en curva, unimos A2 con B1 y voy a unir el punto A2, lo voy a traer aquí hacia la línea de cintura, como más o menos como hacia la mitad. Entonces desde aquí, desde A2 hasta acá, y aquí ya tengo la línea de cintura por la curva y la línea de cadera. Esta línea de cadera me quedó aquí como feita. Listo. Bueno, ya vamos teniendo toda nuestra parte superior. Ahora vamos a marcar, como ahora no, hace un momento no marcamos la línea de rodilla, voy a explicarles cómo se marca la línea de rodilla. Para hallar la línea de rodilla tomamos el largo desde la altura de tiro hasta el largo del pantalón. Tomamos esa medida y ubicamos la mitad. Entonces yo tomo esta medida listo, tomo la mitad, hallé la mitad de esa medida, desde tiro hasta bota, hallo la mitad y subo 5 centímetros, subo 5 centímetros, y aquí va a ser mi altura de rodilla. Entonces la mitad de esta distancia, la mitad, y subo 5. Entonces ese punto lo escuadro hacia la derecha y hacia la izquierda, y ahí ya hallé mi línea de rodilla. Acá tengo la línea de rodilla
Y el punto del largo del pantalón también lo voy a escuadrar hacia la derecha y hacia la izquierda. Y aquí ya obtengo también la línea de boca. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a marcar desde este centro de la línea del centro, aquí a la altura de la rodilla, voy a marcar la mitad de rodilla para la derecha y la mitad para la izquierda. Tenemos que las rodillas son 20, entonces voy a marcar 10 y 10 para cada lado. Recuerden que yo estoy trabajando a mitad de escala. Y en bota voy a marcar la mitad de la bota para la derecha, la mitad para la izquierda. Tenemos que la bota son 18, o sea, son 9 y 9. Y voy a unir en línea recta este punto con este y este punto con este. En la teoría del libro, a este punto le llaman D1, este es D2 y el otro lado D3. En la bota, el centro de la bota es F, hacia este lado es F1 y hacia este lado F2. Lo que voy a hacer es unir en recta estos dos puntos y estos dos puntos. Entonces hago esto. Los tengo unidos y ahora voy a completar aquí, este va a ser todo el costado, me hace falta completar esta parte. Entonces fíjense cómo lo voy a marcar. Yo voy a coger la curva de cadera y la voy a ubicar aquí sobre la curva que ya tracé y dirijo la regla hacia este punto de la rodilla, la dirijo hacia allá. Lo dirijo hacia este punto, pero la voy a marcar únicamente hasta la mitad, no me voy a ir hasta la rodilla, únicamente voy a marcar hasta la mitad y miren, voy a girar mi curva de esta manera y la voy a traer a que se encuentre un poco más abajo de la... Yo no voy a llegar exacto hasta este punto, sino que la regla la voy a dejar que descanse un poco más abajo. Y termino de trazar la línea, ¿ya? Aquí no se puede formar una curva muy pronunciada si no se le hacen unas bolsas en el pantalón. Ahora vamos a marcar la curva, a terminar de marcar la curva de entrepierna. Toda esta es la entrepierna, ¿sí? Entonces fíjense cómo se marca. Yo ubico una regla aquí sobre la parte de la bota que ya he marcado. La pongo alineada con la regla, la alineo y la sostengo. Cojo mi curva y la voy a pegar de esa línea, la pego, miren que yo la pego. Y fíjense aquí donde está el punto donde me va a llegar el tiro. Entonces lo que yo voy a hacer es ir desplazando, miren, si la bajo se me aleja más la curva del punto donde debo llegar. Pero si la voy subiendo pegadita de la regla, miren yo la tengo pegada, la voy subiendo hasta que se encuentre allá con ese punto. Listo, ahí. Ya puedo mover mi escuadra, sostengo esta, se me movió un poco, y termino de trazar la curva de tiro. Y acá tengo ya toda la entrepierna, perdón, la curva de entrepierna. Entonces tenemos cintura, tiro, entrepierna, bota y costado. Ahora vamos a marcar la pinza. La pinza para el delantero se marca aquí sobre la línea de aplomo. Entonces, como le dimos 2 de pinza, vamos a marcar 1 y 1 para cada lado y hacia abajo voy a marcar 10. Cojo con una curva suave y hago la pinza. No la voy a hacer con una recta, sino con una curva suave. Volteo la regla y aquí tengo listo el molde del pantalón, el delantero.